No son muchos, pero tampoco son pocos, ¿verdad? Son bastantes. Y quiero darle las gracias a los pastores del Liadillo por la confianza de compartir estos días para mí y para mi esposa. Han sido una gran bendición poder compartir y conocerles a otro pueblo de Dios. Como ya saben, soy el pastor Luis Nevares y estamos en Las Cruces, Nuevo México. Para cuando vaya por ese rumbo, ahí estamos. Y puede pasar por ahí, dijo el pastor Álvaro Camarena. Y ahí estamos para disfrutar. Y si usted quiere llegar y hablarnos y tomar un café, pues ahí estamos para servirles. Amén. Y no quiero tomar más tiempo porque estoy seguro que Dios tiene una palabra para nosotros. Dios no se equivoca. Dios es un Dios que llega en el momento exacto, oportuno. Amén. Oramos, Padre, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Señor, yo me pongo en tus manos, Señor, porque yo sé que en tus manos, Señor, haremos proezas, que en tus manos, Señor, es como podemos funcionar de la manera correcta en tu perfecta voluntad. Señor, habla a tu pueblo a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero compartirles este tema. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que cumple? ¿Usted ha hecho una promesa en donde ha fallado? Amén. Pero Dios no es como nosotros. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Quiero leer primeramente Filipenses, capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice Filipenses 1, 5 y 6. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le voy a leer otra versión porque me gusta leer las versiones diferentes porque a veces lo podemos entender un poquito mejor. La traducción del lenguaje actual dice, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Mis amados hermanos, el propósito de esta enseñanza es animarlos a estar firmes en la fe. El propósito es que ustedes confíen plenamente en Dios. Ahorita cantábamos de los propósitos de Dios. Cuando usted vea la transmisión otra vez, vea la enseñanza y luego cantan los cantos que cantaron y se dará cuenta que Dios tiene un propósito con ustedes. Amén. Y ese propósito es que usted y yo confiemos plenamente en Dios, que estemos seguros de lo que Dios ha hecho, Dios lo va a terminar. Así es Dios. Mire, Dios es digno de confianza. ¿Sí? ¿Sí Dios es digno de confianza o no? Pero en estos tiempos donde nosotros estamos viviendo, hay una plaga de escepticismo, de indiferencia. Está devorando a este mundo. ¿Será cierto? ¿En quién podemos confiar? Y muchas veces decimos, pues no hay nadie en quien confiar. Los héroes caen, los líderes fallan, se equivocan. Los amigos algunas veces en los que ponemos nuestra confianza nos traicionan. En muchos casos, aún nuestra propia familia o nuestros familiares más cercanos nos abandonan en los momentos más difíciles. Eso puede pasar. Es más, hasta la gente más sincera algunas veces nos va a decepcionar. A veces ponemos la confianza en algo y todo aquello se cae. A veces las mejores intenciones fracasan. Y aquí surge una pregunta.
¿Dónde puedo poner mi confianza si me van a defraudar? ¿Dónde podré poner mi confianza si al final de las cosas seremos defraudados? ¿En quién confiar? Bueno, yo quiero decirle que Dios es digno de confianza. Él no cambia. Él no cambia como nosotros. Lo que Él dice, lo cumple. Él no se retracta, no se contradice, no se equivoca. Esa clase de Dios es la que nosotros servimos, al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El Salmo 138 es un canto de gratitud de David. Voy a leerle 2 versículos. El Salmo 138, versículos 7 y 8 dice, Salmo 138, 7 y 8. Si yo anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando el salmista estaba diciendo, cuando me encuentro en problemas, tú me das nuevas fuerzas. ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas? El salmista estaba confiando que Dios le daría nuevas fuerzas. Cuando vienen esas situaciones difíciles, cuando nuestros enemigos se levantan, dice, tú me salvarás, decía el salmista David. Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has prometido. Eso es lo que estaba diciendo David. Pues tú mismo me hiciste y no me vas a abandonar. ¿Cuántos pueden decir como David y confiar que Él no nos va a abandonar en medio de nuestros problemas? En medio de las situaciones difíciles que atravesamos en la vida, hay 3 cosas que Dios nos habla a través de este salmo. El versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. David tenía una convicción, una seguridad de que Dios no lo iba a abandonar. Eso se llama fe. Porque esta frase, Dios cumplirá su propósito en mí, es una expresión de fe que declara que Dios tiene un plan específico en nuestras vidas para cada uno de nosotros. A Dios no se le escapa ni uno de nosotros. A pesar de los obstáculos, Él es fiel y es capaz de ejecutar su plan perfecto. Él no falla, pero necesitamos algunas veces tener la confianza y la fe que tuvo David al escribir este salmo. David, hermanos, nos lleva a que Dios cumplirá su meta. El deseo de Él para nosotros, Él lo va a cumplir. Dios va a cumplir lo que ha prometido para esta casa. Dios lo hará. Y a veces decimos, ¿cómo? Usted no se preocupe, Dios lo hará. Solamente confíe y espere y Dios lo hará. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino permanecen para siempre. Dios es un Dios justo y verdadero. Este salmo, específicamente el versículo 8, se fundamenta en una promesa bíblica. Es una declaración de confianza en la soberanía, en la fidelidad, en la provisión de Dios para guiar nuestra vida, a los creyentes, a cada uno de nosotros, a un propósito eterno. Expresar Dios cumplirá su propósito en mí es más que una frase motivacional. Dios cumplirá y nos motivamos. No, es más que eso. Es una verdad sólida que nace de la fe de la palabra de Dios. Podemos ser triunfalistas y decir muchas cosas, pero esta no es una frase motivacional que el salmista David estaba diciendo. Él estaba tomando fuerzas en la palabra de Dios, donde nosotros debemos recurrir en los momentos más difíciles de nuestra vida. David estaba reconociendo que Dios le había dado una promesa y que el plan de Dios no iba a fracasar. No fracasa. El plan de Dios se tiene que ejecutar a través de la providencia y el amor de Dios en nuestras vidas.
Por eso Él dice, Jehová cumplirá. Y Dios cumple lo que nos ha prometido. Y el versículo, sigue diciendo el versículo, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. A veces se nos olvida, hermanos, que Dios no es como nosotros. Nosotros nos gusta cortar cabezas. Nosotros nos gusta mandar a todos, no sé a dónde, a China. Pero Dios es misericordioso. La frase, tu misericordia es para siempre, expresa la idea de que la bondad, la compasión de Dios, mis amados hermanos, es constante, es eterna y no se agota. Dios, hermanos, su misericordia, su palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Cada mañana. Entonces, esta frase, tu misericordia es para siempre, se puede utilizar para afirmar que la disposición de Dios es perdonar, amar, ayudar a las personas. Es un acto continuo, perpetuo, es una promesa que siempre está disponible para las personas que confían en Él. ¿Cuántos confían en Dios? Bueno, sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios es mejor que la vida. Hay un salmo, el Salmo 136, le recomiendo que lo lea en casa. Está muy fácil para leerlo. Por ejemplo, hay una frase que dice, porque Dios es bueno, y lo dice, para siempre es su misericordia. Y dice una frase y lo dice, porque para siempre es su misericordia. 26 veces dice, para siempre es su misericordia, el Salmo 136. 26 veces. Es un canto de alabanza de la bondad y el amor inagotable de Dios, porque nuestro Dios dice, para siempre es mi misericordia. Y lo sigue diciendo el versículo, no desampares la obra de tus manos. Ahí el salmista le estaba diciendo, Señor, nuestra vida, nuestros planes, nuestro futuro está en tus manos. Es una confianza de la misericordia de Dios. David sabía que Dios nunca le abandonaría, aún en sus peores momentos. En los peores momentos de David, Dios envía al profeta para que sea restaurado y levantado otra vez. Aún en los momentos donde David estaba más alejado de Dios, hasta allá llegó la misericordia de Dios, como en muchos de nosotros. La misericordia de Dios ha llegado sobre nuestras vidas. Qué bueno ha sido Dios. ¿Sabe por qué Dios hace eso? Porque una, somos su creación, y la otra, muy importante, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, Hebreos 10, 23, iglesia, mire lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos fiel y Él cumplirá lo que Él prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahorita una de las peticiones era, que Dios despierte nuestro espíritu, como lo hizo en el tiempo de Ageo, cuando oró Ageo, y Dios le habla y le dice al pueblo, siembran mucho, pero recogen poco. Se abrigan, pero tienen frío, porque han descuidado mi casa, dice Dios al pueblo de Israel en el tiempo de Ageo. Y les dice, meditar bien sobre vuestros caminos. Mediten bien sobre vuestros caminos. Pero Ageo 1 del versículo 12 en adelante les dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, que era el gobernador. Y luego dice, y Dios despertó el espíritu de Josué, el sumo sacerdote. Y luego dice, Dios despertó el espíritu de todo el pueblo. Y cuando habla de despertar es caer en sí de la situación que estamos viviendo.
de lo que está pasando, nuestra confianza debe estar en Dios y pedirle a Dios que despierte nuestro espíritu para que Dios pueda obrar de una manera sobrenatural. Por eso el libro de los Hebreos dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, para que Dios obre nuestras vidas y para que Dios cumpla su propósito. Necesitamos mantenernos firmes. Y mantenerse firme no es fácil. Mire, mi hermano, cuando las cosas están bien, oh, qué rico es cantar y adorar a Dios, ¿verdad que sí? Hasta brincamos y saltamos de aquí hasta el cielo, digo, hasta el techo. Pero cuando viene la lucha, Dios dice, mantente firme, porque en medio de eso, yo voy a cumplir mi propósito en ti. No, pues ¿para qué voy a la iglesia? Aquí me quedo. No, versículo 25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Cristo viene pronto y necesita una iglesia que aprenda a confiar plenamente en Él. Miren, mis amados hermanos, cuando Dios comienza una obra en la vida de sus hijos, Él continuará hasta completar la realización. Yo no sé usted, yo a veces batallo, yo empiezo algo y lo dejo a medias. Hombres, ¿sí hacen ustedes eso de vez en cuando? Su esposa les dice, ¿me puedes clavar este clavito para colgar un cuadro? Y usted le dice, sí, ahorita. ¿Y ese ahorita no ha llegado? ¿Sí? ¿Sí les pasa eso? Dios no es como nosotros. Cuando Él empieza algo, lo termina. Y a veces andamos bien entusiasmados y su esposa le dijo que hiciera algo en la casa y empieza bien entusiasmado y de repente pasa algo y ahí se quedó a medias aquel proyecto. Bueno, Dios no es como nosotros. Dios es un Dios que cuando empieza algo, lo va a terminar. Dios es fiel en su palabra, mis hermanos. Cuando Dios empieza algo, Dios lo va a cumplir. Dios desde la antigüedad, Dios siempre ha cumplido sus pactos, siempre. Así ocurrió con Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y ahí voy a estar contigo. Y te daré una nación y te daré una generación. Es más, mira, ve a las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Sabiendo que era estéril Sara, mas sin embargo él confió y cumplió Dios el pacto. Bueno, como lo hizo, es el mismo Dios de nosotros. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo de nosotros del siglo XXI, del año 2025. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dios lo hizo con David. A pesar que David falló en algunas ocasiones, muchos personajes bíblicos podemos dar, ¿verdad?, de ejemplo cómo Dios cumplió lo que empezó en la vida de ellos. Dios es un Dios que nunca nos va a fallar. Dios es fiel a su palabra. Su fidelidad, hermano, es una garantía. No va a fallar. Hoy nos dicen, te doy garantía por el carro. Algunos carros tienen garantía de 100,000 millas o 10 años o no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, pero cuando usted algunas veces que va, no, eso no está garantizado. Y le hacen un cuento, ¿verdad? Es que acá en las letras chiquitas decía que esto y esto. Bueno, Dios no es así. Dios es fiel a su palabra. Dios es fidelidad y es una garantía que Él lo va a hacer. Así es que mantengámonos firmes, sin fluctuar en esa profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Otra versión dice, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No dudemos, dice, no dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. A ese Dios servimos nosotros. A ese Dios nosotros adoramos, glorificamos, le cantamos. Pero a veces se nos olvida que lo que Dios empezó, Él lo va a terminar. Y eso le pasó a muchos hombres. Y quiero dar un ejemplo bíblico. Ahí en el evangelista de Juan, el evangelio de Juan, dice Juan 21, versículo 2 y 3. Jesús había muerto, ya lo habían crucificado,
sus discípulos se habían dispersado por todos lados, había pasado algún tiempo, y mire lo que pasó. Juntaron a los desanimados y dijeron, ya esto se acabó, vámonos, no vale la pena seguir adelante. Juan capítulo 21, versículos 2 y 3 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Mire lo que dijo Simón Pedro, voy a pescar. Note esa frase, ¿ok? Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros vamos también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Note la frase, voy a pescar. ¿Qué se le viene a la mente? Trabajo. ¿Qué más? Un día Jesús mira a Pedro, mira el propósito de Dios, el propósito de Jesús con Pedro. Pedro anda ahí, ¿verdad? Lavando las redes. Jesús pasa ahí donde está él y le dice, Pedro, ven, deja las redes. ¿Por qué? Porque te voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cuál era el propósito de Dios para Pedro? Hacerlo pescador de hombres, ¿verdad? Que predicara el evangelio. Muere Jesús. Ellos están desanimados, pensando que todas las promesas que Jesús les había hecho, como que ya se habían acabado porque Jesús había muerto, pero también les había dicho, miren, yo voy a morir en esa cruz, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro desanimado, como muchos de nosotros podemos estar, dice la Biblia, hermanos, que Pedro les dijo a su célula de desanimados, vamos a pescar porque ya esto ya no va para más. ¿Verdad que sí? Así dice la Biblia, que dijo, vámonos a pescar, vámonos a nuestro antiguo trabajo, vámonos a nuestra antigua vida, porque esto no nos da para más. Pero no sabían que Jesús, lo que Él dice, lo cumple. Lo que Él habla, lo cumple. Pero como estaban tan tristes, estaban tan desanimados, estaban tan acongojados, así como que ya no querían seguir adelante, ahí se les aparece Jesús. Y a Pedro le dice, oye, Pedro, ¿qué pasó? No le reclama y le dice, Pedro, eres un cabezón, no entiendes. Porque la misericordia de Dios es para siempre. En nuestros momentos más angustiosos de nuestra vida, ahí está la misericordia de Dios. Y le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo, con compasión. Y ahí fue restaurado Pedro. Ahí fue Pedro restaurado. Viene a mi mente una historia que conté hace algunos años y mi esposa me recordó hoy. El año 2017, yo pasé una crisis difícil en la iglesia y yo recuerdo que un día subí yo a mi oficina y estando ahí en la oficina empecé no a reclamarle a Dios, pero a decirle a Dios llorando, Señor, ya no puedo más, me voy a pescar. Dejo esto, Señor, porque el ser pescadores de hombres no es para mí. Me voy a ir a pescar. Voy a volver, ya no puedo más. Y yo empecé ahí a hablar con Dios y empecé, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Y empecé a darle, de hecho tenía un calendario ahí en mi oficina y ahí está la fecha cuando pasó eso y empecé a escribir, porque me gusta escribir, porque a veces se nos olvida todas las misericordias que Dios hace con nosotros. Y empecé a escribir y, Señor, me siento así y mira, ¿y por qué la gente es tan injusta? ¿Me puedo quejar con ustedes? Sí, ¿verdad? Ok, y esto, y empecé. Y ahí llené todo, el calendario era de este tamaño, así de que llené todo el calendario. Y al final, Dios, el Espíritu Santo empieza a ministrar mi corazón y empiezo como a retomar fuerzas en mis debilidades. Y escribí, Señor, pero yo sé que esto va a pasar,
pero yo sé, Señor, que tú me vas a levantar de esta, pero yo sé, Señor, que no estoy solo en medio de esta aflicción. Tú cumplirás el propósito en mi vida. Y mi esposa me recordaba la historia, una anécdota de este rey. Este rey era un rey que había ganado muchas batallas, había adquirido muchas riquezas, muchas. Era un hombre poderoso. Y un día dice que juntó a sus sabios, a sus hombres sabios, y les dijo: vengan, hizo un banquete y dijo: estoy contento, yo necesito que ustedes se reúnan y me den un consejo que me pueda ayudar toda la vida. Los hombres sabios se juntaron y empezaron a platicar entre ellos. Vamos a ver qué consejo le podemos dar al rey, que le pueda ayudar toda la vida. Y se juntaron y le dieron el consejo al rey, lo escribieron en un papelito chiquito. Dijeron: aquí está. Y el rey dijo: sí, mira, rey. Y se lo dieron dobladito. Dijo: aquí está. Los reyes usaban un anillo grande y ahí guardaban, era el sello o algo. Y el rey abrió, le dijo: mira, aquí está ven esto, este es el consejo. Sí, pero no lo leas ahora. Léelo cuando lo necesites. Y el rey agarró el papelito y lo guardó en el anillo. Pasó el tiempo, él siguió con su vida, se olvidó del consejo de los sabios. Un día vinieron otros más poderosos que él, conquistaron su reino, mataron a muchos de sus soldados. Él huyó para que no lo alcanzaran y no lo mataran. Pero dijo: yo no soy un cobarde, yo no puedo huir. Dijo: mis enemigos no me van a matar. Dice que agarró su espada y se iba a caer en ella para morir, porque él no quería caer en las manos de sus enemigos. Y se acordó y dijo: el consejo de los sabios. Y sacó de su anillo el consejo de los sabios. ¿Y sabe qué era la frase? El próximo año se las digo, hermanos, cuando venga. Le dijo: abre el anillo. Abre el anillo y le dice: esto también pasará. Mis amados, esto también pasará. Y Jehová cumplirá su propósito en ustedes. El 2017 yo decía: ya no tengo fuerzas, vuelvo a pescar. Y mire, 2025 le estoy diciendo: Dios cumplirá su propósito en usted, en usted, en usted y en mí. Después, el rey volvió a ganar fama, volvió a ganar dinero, y le dijeron el hombre, el rey, juntó otra vez a los sabios, dijo: denme otro consejo. Y los sabios le dijeron: es el mismo, eso también pasará. O sea, cualquiera que sea nuestra situación, va a pasar. El cielo, la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará, mis amados hermanos. Dios cumplirá lo que ha prometido sobre su vida. Mire, a mí me encanta cómo a veces nosotros nos sentimos perdidos, nos sentimos desubicados, nos sentimos decepcionados y decimos: ¿para qué seguir? Si no veo el fruto, no veo lo que tanto esfuerzo me ha costado. Bueno, Pedro, ¿se acuerda que volvió a pescar y Dios lo rescató? Segunda de Pedro, capítulo 1. Mire ese Pedro transformado, porque él entendió que eso iba a pasar. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Un Pedro, hermanos, que Dios le dio vida otra vez. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Acaso las promesas las vamos a creer nomás cuando las cosas están bien? ¿O las vamos a creer en todo tiempo? Todo tiempo, mis amados hermanos. Para que por ellas lleguéis a ser participantes
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ese Pedro estaba diciendo, hey, un día yo iba a perder las promesas de Dios porque me desanimé, porque pensé que lo que a Dios había prometido fue una falacia, no fue algo real. Pero miren, yo entendí y Jesús me levantó otra vez, y yo les puedo decir, como si Pedro estuviera aquí diciéndonos a nosotros, mire, por medio de Jesús tenemos preciosas y grandísimas promesas. Qué consejo poderoso nos da Pedro. Sí podemos lograrlo, sí podemos con la ayuda de Dios. Por eso es necesario saber que si usted y yo nos disponemos, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Mire, no habrá nadie, excepto nosotros mismos, que impida el cumplimiento del propósito de Dios. Nadie, solamente nosotros. Cuando usted para, se acabó. Si Pedro se hubiera quedado allá pescando pescado, se hubiera muerto en la pesca. Pero como entendió y dijo, no, Dios me llamó a ser pescadores de hombres, tanto que en el primer sermón ahí dice la Biblia que cuando volvió a su trabajo antiguo, no pescaron nada, ¿verdad? Aquí dice que no pescaron nada, porque ese no es su trabajo, porque no pescó nada. Pero cuando Jesús le dijo, tú vas a ser pescadores de hombres, Pedro predica un sermón, hermanos, el primer sermón, y se convierte en 3,000. Ahora tenemos que predicar 3,000 sermones para que se convierta uno. Algo tiene que cambiar en nosotros y pedirle a Dios, Señor, dame la confianza, la seguridad que tuvo el salmista cuando dijo, en medio de la angustia, tú me diste vida, Señor. En medio de mi situación y en medio de mis problemas, tú me levantaste, dice el salmista, porque tú vas a cumplir tu propósito en mí. Nadie puede parar el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, excepto nosotros mismos. Escuche con atención. Nadie, absolutamente nadie, por muy poderoso que éste sea, o aún incluso la peor desgracia, aún la misma muerte, nada impedirá que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Él lo hará, porque Él es poderoso. Yo le puedo contar algunas historias reales, ¿verdad? Vividas. Cuando uno habla, hermanos, habla con conocimiento de causa. Yo he estado ahí en el suelo, en el desánimo, el decir, ¿será que me llamaste, Señor? Cuando yo y mi esposa fuimos llamados al ministerio, una persona dijo, no, ustedes no sirven para pastores. Éramos muy jóvenes. Ustedes Dios los usa como líderes de jóvenes y ahí le predican a los jóvenes. Pero como pastores, ustedes no sirven. Aquellas palabras pensamos que no hacen efecto y yo seguí, ¿verdad? Pasaron 2 años cuando empezamos el año 2000, el 2002, el 2003. Pasaron 2 años porque era en febrero del 2003. Tenemos un grupo pequeño y no quiere decir que hoy tengamos un grupo grande, no, pero pues tenemos un grupito más que hace esos años. Pero mire, hermano, yo recuerdo que estábamos rentando un localito y era chico y yo siempre oraba. Nos enseñaron a orar así, no sé si estaba bien o mal, pero había una pared para el otro local. Haz de cuenta que este era el local que nosotros teníamos aquí, un poquito más grande que este, y yo oraba, Señor, derribo esta pared, la tumbo como tumbaste los muros, todas esas cosas, ¿no? Y las tumbo. Y un día que sí las tumbamos, ¿verdad? Nos rentaron el otro local y tumbamos esa pared y ya nos íbamos a ampliar más y todos estábamos contentos.
Y yo recuerdo que era un domingo, hermanos, ya nos van a rentar el otro local y estábamos bien contentos, alegres. Y yo como pastor, pues claro, tenía un entusiasmo especial, pero mire cómo cambian las cosas, ¿no? Llega el lunes y yo le digo a los varones, mañana vénganse con su martillo, vénganse con sus hachas, vengan a destrozar lo que les gusta. Y tumbamos aquella pared, hermanos. Cuando yo estaba tumbando aquella pared, híjole, estamos en internet, iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir. Había una hermana que mi esposa amaba mucho. Ella estábamos en la misma iglesia y Dios nos había dado un llamado, dijo, ustedes van a ser mis pastores, ustedes van a ser mis pastores. Y no éramos pastores todavía, y ella nos decía, va a ser mis pastores. Y ella la amaba mucho. Y cuando yo estaba allí trabajando el lunes, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? La hermana fulana ya se va a ir de la iglesia. Y ella me dice, no, todos se pueden ir menos ella. Digo, no, ya se va a ir. No, mi hijo, no se va a ir. Digo, se va a ir. Hermanos, el caso es que yo tuve que ir al doctor al día siguiente, como que se me bajó la presión, no sé, de tanta emoción. Y veníamos del doctor, como está Ciudad Juárez cerca, veníamos de Ciudad Juárez y le dije, ¿sabes qué? Ya se va a ir. Y ella me dijo, no, ¿cómo crees? Ella, no. Dije, ¿sabes qué? Vamos a llegar a su casa. Llegamos a la casa de ella, hermanos, tenían una célula de desanimados allí. O sea, no era ella solamente, había otro grupo de hermanos. Éramos como 30 hermanos, imagínense. Y luego ellos, eran 3 familias que eran numerosas, todas tenían 5 cada uno. Imagínense. Yo había tirado la pared porque ya nos íbamos a expandir. Y le dije, hermana, venimos porque ya no queremos ser pastores, porque aquellas palabras que me había dicho aquella persona, aquel pastor, que me dijo, tú no sirves como pastor, vinieron a mi mente. Vinieron a mi mente y dije, no es cierto, sí es cierto, no sirvo como pastor. Y yo recuerdo que nos sentamos allí, los otros hermanos no estuvieron ahí, solamente ella, y le dijimos, hermana, ya nos vamos, ya le dejamos la iglesia a usted y a la otra hermana, si quiere, nosotros ya no queremos nada. Y aquella hermana, yo le digo a mi esposa, que se acuerda cuando el diablo, ay, pobrecita hermana, no es que ella tenía el diablo, hermanos, pero se acuerda cuando en la pasión de Cristo, cuando el diablo pasa así como con la cachucha y luego suelta una sonrisita, así la soltó ella, de veras, y la soltó y como que eso me dio una unción, una unción santa. También entretenido, ¿verdad? ¿Se les gusta el chisme? Dice, hermanos, esto es para hacerles entender que puede cambiar en el momento todo. Y cuando yo vi aquella sonrisa, dije, pero ¿sabe qué, hermana? No, Dios me llamó, Dios nos llamó. Y nosotros vamos a seguir adelante. Y se le cayó la sonrisa. Y seguimos adelante. Llegó el próximo domingo, hermanos. Y las hermanas de mi esposa le decían, ya dile a Luis, al pobrecillo, ya que cierre la iglesia. ¿Quién va a venir ahora? Si yo, ya iba a decir el nombre, si la hermana era la que los hacía fuertes. Mentiras. ¿Sabe quién nos hace fuerte? El que nos llamó. Él es el que nos hace fuertes. Él es el que nos cumple su promesa y su propósito. Hermanos, yo dije, pues sí, no, le dije, vamos adelante. Créame, hermanos, desde aquel día, 2003, febrero del 2003, la iglesia no se quedó vacía. Y el 2017, esa crisis también. Me dijo uno, si usted no cambia la manera que está predicando ahora, si no predica como antes, se va a quedar sola la iglesia. Pues hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios ha cumplido su propósito en nosotros y Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo bueno y su misericordia es nueva cada mañana. A Él sea la gloria, sea la honra. Mis amados hermanos, en Colorado Springs
Puede pasar lo mismo. Dios cumplirá su propósito en esta casa, porque no es que soy yo, es Dios quien los amó, el que está con ustedes, el que les da las fuerzas. Pero ustedes tienen que confiar en Dios. Tienen que estar firmes, firmes, no claudicando. La Biblia dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Ay, vienen allá en donde yo vengo, decían, vienen arrastrando la cobija. Dicen otra vez, pastor, no me acuerdo cómo. Vienen arrastrando la cobija. ¿Qué, hermano? No, hay que adorar a Dios porque Él es bueno. Tu actitud cuenta, tu actitud vale, pero tu actitud también afecta. ¿Cuál es tu actitud? Yo confío en Dios. Bueno, que se vea que tú veas, aquí estamos. Porque vale desanimarse. Yo les comparto esto porque yo también me he desanimado, pero Dios ha cumplido su propósito y Dios, no, yo no soy especial, ni nosotros somos especiales. Bueno, todos somos especiales porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Solamente, ya desperté al niño, hermanos, por ser tan gris. Mis amados hermanos, tenemos que estar firmes. Usted tiene que compartir la buena noticia. ¿Se acuerda cuando Pablo le dice a los filipenses, ustedes me ayudaron a derramar, a cumplir, a hablar del evangelio? Entonces Dios va a cumplir su propósito en ustedes. Nuestro trabajo es compartir el evangelio. Quien va a hacer la obra es Cristo Jesús. Dios no está esperando nada. ¿A poco cree que Dios se va? Es que necesitamos la multitud, necesitamos la iglesia llena para estar bien avivados. No, necesitamos a Dios en medio de nosotros para que avive nuestro corazón, para que despierte nuestro espíritu y podamos conectarnos con el Dios Todopoderoso. En la Biblia hay una historia cuando Moisés estaba peleando contra Amalek. ¿Se acuerda que cuando estaban peleando y Moisés bajaba los brazos y el pueblo perdía la batalla? Pero Hur y Aarón levantaron los brazos de Moisés y luego el pueblo ganaba. Y Dios les da una promesa y les dice, Amalek los atacó por la retaguardia y agarró a los que estaban cansados y desanimados. El enemigo, hermanos, cuando nosotros estamos cansados, agotados, somos presa fácil. Y el salmista lo sabía. Por eso dijo, Señor, tú, en medio de mi angustia, tú me volviste a dar vida. Eso es lo que necesitamos hacer, porque les faltan otros 13 años más adelante, mis amados hermanos. Porque todavía hay trabajo que hacer hasta que Cristo venga. Todavía tenemos que cantar con todo el pulmón. Todavía tenemos que pararnos aquí y con toda la confianza y la seguridad de que Dios lo puede hacer otra vez, porque esto también pasará. Y de repente van a estar levantando bandera de victoria. Y se acordarán, verdaderamente Dios cumplirá su propósito en mí. Porque así como todas las cosas malas vienen en un paquete, también las cosas buenas vienen en un paquete, mis amados hermanos. Pero es necesario pararnos firmes, confiando en el Señor, que Él lo hará y cumplirá su propósito. Ánimo, ánimo, no decaiga. Y si está decaído, aquí está el Dios que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dios es así. No es que tú tengas poquita, es que no tengo fuerza. Bueno, Dios es el Dios que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así es que mantengámonos firmes, sin fluctuar, porque Dios es nuestra esperanza y Él es nuestro ayudador. Póngase sobre sus pies.